Se trató de uno de los casos policiales más emblemáticos de los últimos tiempos. Rompió récords de audiencia en noticieros argentinos y fue tendencia en Twitter. Familias enteras seguían, tan conmovidas como horrorizadas, el día a día de una historia que en menos de una semana terminaría presentando unos cuantos inesperados giros. Si bien hubo una sentencia clara, para muchos, aún hoy, son abundantes los baches oscuros que presenta la versión oficial. Ángeles Rawson era una joven entusiasta, fanática del anime y con el sueño de convertirse en una exitosa psiquiatra. Hacía cosplay y tenía varios grupos de personas con los que se juntaba a compartir sus múltiples pasiones. Todos la conocían como Mumi. También era fanática de la historia, defensora de la figura de Belgrano y crítica de San Martín, a quien consideraba un mercenario de guante blanco. Ángeles era amable y amorosa con sus hermanos, y todos en su casa sabían que por las mañanas, mientras lucía su rodete enmarañado, era mejor no hablarle hasta que vaciara su taza de té y se comiera sus 2 tostadas de costumbre. Dirigirle la palabra antes de eso era perder el tiempo. Solía ser tranquila, pero contundente con sus ideales. No perdía oportunidad para intercambiar posturas políticas o comprometerse con diversas causas sociales. Respecto al crimen de la menor Candela Sol Rodríguez Labrador, ocurrido el 22 de agosto del 2011, se había mostrado furiosa en sus redes, donde había declarado que las niñas merecían el derecho de poder salir a la calle a jugar sin que nada malo les ocurriera. Su consigna era un antecedente directo de lo que sería luego el Ni Una Menos. El femicidio de Ángeles Rawson, alias Mumi, ocurrió el 10 de junio de 2013, cuando faltaban pocos meses para que cumpliera 17. Ese día por la mañana, Ángeles partió de su casa en Rabinani 2360, un edificio ubicado en el barrio porteño de Palermo, a la clase de gimnasia. Su hermanastro, Axel Opatowski, que sufría un retraso madurativo y era hijo del primer matrimonio de Sergio Opatowski, segundo marido de la madre Ángeles, María Elena Adurix, había dicho que no se sentía bien. Al corroborar que tenía fiebre, lo habían dejado quedarse en casa, donde también estaba Dominga Torres, una empleada doméstica de 52 años. Ángeles se despidió de todos con naturalidad. Ya nunca más volverían a verla. Lo último que se supo de ella fue que luego de la clase había compartido unas cuadras con sus amigas hasta que la habían visto doblar en la esquina de siempre, utilizando el camino habitual para volver al hogar. Pero, evidentemente, algo había pasado en el medio. ¿Dónde estaba Ángeles? Axel y Dominga fueron los primeros en ser interrogados. Ambos corroboraron que la chica no había vuelto a atravesar la puerta del departamento. Las sospechas fueron inmediatas y las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Alguien la había abordado en la calle? ¿Se había escapado por alguna razón? ¿Ángeles tenía un secreto? ¿Quizás un novio? Mientras investigadores atendían diferentes hipótesis y muchos periodistas aprovechaban para nutrir el morbo popular, redoblando las incógnitas hasta puntos insospechados, otra noticia desplazó a Ángeles de los titulares. Trabajadores del CIAMSE, la empresa pública creada para organizar la gestión integral de los residuos sólidos urbanos del AMBA, habían encontrado, el 11 de junio, por pura casualidad, un cadáver brutalmente mutilado en las cintas por donde se transportaba la basura. El aliento de todos los que estaban frente a sus televisores o siguiendo la radio se detuvo cuando apenas unas horas después se confirmó lo peor. Los restos no eran otros que los de Mumi. La zona de la desaparición fue rastrillada y se buscaron, de modo inmediato, antecedentes de delincuentes o ataques realizados por esas calles. El hecho de que Ángeles hubiera sido metida en una bolsa de basura hablaba de un ataque que no se había podido realizar de modo veloz y en la vía pública. Alguien la había secuestrado o la había llevado engañada hacia algún sitio, desviándola de su ruta. ¿Pero quién? Fue en ese veloz rastrillaje que se pudo llegar a cámaras de seguridad de la cuadra en la que la chica vivía. Y, para sorpresa de todos, se la pudo ver regresando, efectivamente, a su hogar, más precisamente a las 9:52 de la mañana de aquel fatídico día
en que había desaparecido sin dejar rastro. De pronto, la mirada de los que seguían el caso y la fiscal dio un vuelco. ¿Ángeles había vuelto a su hogar a pesar de que todos en la casa habían dicho que no? ¿Los familiares habían mentido? En ese momento es que entra Jorge Mangieri, el portero, en la historia. Mangieri era apenas un secundario en el relato. La policía lo buscó para preguntarle si podía, con su testimonio, confirmar que la del video era Ángeles. Él miró la grabación y con frialdad dijo que sí, era ella. Inmediatamente se hizo un identikit de los familiares directos de la víctima y una amarillista encuesta del momento dejó en evidencia que el grueso de la opinión pública empezó a ver a Sergio Opatowski como el principal sospechoso. ¿Había pruebas contundentes para desconfiar de Sergio de modo tan severo? No, pero algo en la actitud del hombre había hecho estragos en su imagen. Sergio era instructor de pesca y trabajaba como asesor de importadores de elementos para tal actividad. Casi inocentemente, Sergio, con su inusual exposición mediática y sus controvertidas declaraciones, ayudó a que se tejiera una imagen psicópata de él. Incluso, muchos empezaron a hablar de su hijo como cómplice. Los más extremos empezaron a enarbolar la sospecha de que el retraso madurativo de Axel era una pantalla para encubrir. ¿Y María Elena? ¿Cuál era su rol en todo el entramado? ¿Era realmente una víctima de seres despiadados o era una cómplice más? Quizás la peor, habiendo entregado a su propia hija. En cada hogar, la versión variaba y en el horario de la cena, millones de argentinos intentaban resolver el misterio con calurosos y extensos debates. La fiscalía de la causa citó a la familia, enfocaba en recabar información y en poder rastrear la punta del ovillo de tanto engaño. Mientras tanto, el médico encargado de la autopsia de Ángeles había dejado constancia en actas de que la chica había muerto al ser triturada por el camión recolector de residuos, lo que hizo que el cadáver fuera apenas investigado. El mismo día en que se tomaban las declaraciones a familiares, Mangieri volvió a meterse en la historia. Se presentó en la comisaría, para alivio de todos, ya que hacía horas que lo buscaban. Suponían que él era el indicado para contarles sobre horarios y logística pertinente al edificio. Creían que él podía, con su posibilidad de testigo privilegiado, ayudarlos a completar el rompecabezas. Nunca se imaginaban lo que el portero estaba a punto de declarar. Lo primero que Mangieri advirtió a quien le tomaría declaración es que desconfiaba de los policías. Luego había incurrido en algunas serias contradicciones. Por ejemplo, sin ir más lejos, había dicho que la mañana de la desaparición de Ángeles había estado tomando mate con su mujer, Diana Saetone, siendo que ya se había comprobado que ella no había estado en ese horario en el lugar. Ante la presión, Mangieri alegó estar nervioso porque había sido torturado por uniformados. Todos quedaron atónitos. ¿Habían torturado a Mangieri? ¿Quién? ¿Por qué? Viendo que no le creían, el portero se levantó de su silla y se desabrochó la camisa, dejando a la vista unas cuantas quemaduras. Declaró que 2 policías lo habían subido a un vehículo y lo habían lastimado como parte de una amenaza. A partir de ese punto, la versión oficial dice que Mangieri no pudo seguir con su coartada, se terminó quebrando y admitió ser el responsable del crimen de Ángeles. Cuando la familia dejó de ser el eje de atención y todas las tintas se cargaron sobre el corpulento hombre que se encargaba del mantenimiento del edificio, se pidió una nueva investigación sobre el cuerpo y se descubrió que el anterior médico había cometido unas cuantas negligencias en su apresurado diagnóstico. No solo se descubrió que Ángeles había sido asfixiada mediante 3 métodos diferentes, sino que había bajo sus uñas ADN del atacante. La nueva autopsia confirmó, además, que Ángeles no había sido violentada sexualmente, pero que sí había forcejeado, lo que llevó a pensar que si bien hubo intenciones, su resistencia le provocó el deceso.
Las conexiones se hicieron evidentes. ¿Eran las heridas que Mangieri exhibía como pruebas de tortura en realidad rasguños que había recibido al momento de intentar abusar de la joven? Además, ¿quién mejor para conocer los horarios del camión recolector que alguien con el oficio de Mangieri? El juicio se llevó a cabo 2 años después, en 2015. Mangieri cambió varias veces de abogado defensor e intentó varias veces volver a su versión original de los hechos, donde se supone que él es un chivo expiatorio, una víctima más del caso. Sin embargo, durante las sucesivas entrevistas, emergió de modo fuerte la figura de Cecilio Saetone, primo policía de Cecilia, la mujer de Mangieri, que, según estima la justicia, habría ayudado al hombre a elaborar su estrategia de defensa. Habría sido él el de la idea, por ejemplo, de quemar los rasguños que tenía en el cuerpo para hacerlos pasar por otra clase de cicatrices. Con la sentencia a cadena perpetua para Jorge Mangieri, la sociedad dio un cierre a ese femicidio que tanto la estremeció, o al menos a una parte de ella. Para muchos otros, la resolución no fue tan efectiva como se quiso hacer creer, sino que fue premeditadamente rápida para contentar a las masas y mantener entre sombras a otra gente involucrada en el caso, gente con poder. Sergio Opatowski salió del ojo mediático y muchos creen hoy en día que la prensa lo hizo quedar como el villano porque el hombre había caído frente al encanto de las cámaras con una verborragia que le había jugado en contra y algunas ideas machistas muy retrógradas. Para algunos, Sergio fue víctima de un proceso de selección informativa que peligrosamente crea héroes o monstruos sin importar consecuencias, solo fijándose en las mediciones de audiencia. La mujer de Mangieri sigue sosteniendo la inocencia de su marido y alegó que María Elena, en una ocasión, le susurró que lamentaba mucho que Jorge hubiera quedado en el lugar en el que quedó. En el año 2020, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena a 4 años de prisión impuesta a Cecilio Saetone, de 60 años, por haber cometido falso testimonio en 2 oportunidades para favorecer al marido de su prima. María Elena, por su parte, se muestra desconsolada pero satisfecha con el veredicto. Dice que su herida siempre estará abierta y que espera, en algún momento, entender por qué el portero hizo lo que hizo. Recuerda que irónicamente su hija, que terminaría en un basural, antes de ser Mumi, tenía otro apodo, Manliva, en alusión a la empresa de recolección de residuos que mantiene la limpieza de Buenos Aires. Al parecer, no había forma de hacer que Ángeles se mantuviera limpia, ni bien su madre, que la bañaba y la cambiaba, ya que estaba inmersa en otra de sus aventuras, ensuciándose, siempre inquieta, siempre jugando. Porque, como ella había escrito 3 años antes de toparse con su fatídico final, el derecho a jugar sin miedo es imprescindible, lo mismo que el derecho a volver a casa sana y salva.